Buenos días, somos el grupo conformado por Daniela Rocha, Esteban Aristizábal y mi persona Isabel Viatela y vamos a exponerles el caso de Diederik Stapel. Comencemos definiendo quién fue Stapel. Stapel fue un hombre holandés conocido por ser ex profesor de psicología social de la Universidad de Tilburg en Países Bajos. Inició su carrera a mediados del 2006 cuando es aceptado en la universidad y de ahí se mantiene una larga trayectoria de publicaciones, 15 años, desde 1996 hasta 2011. Varios de sus artículos fueron publicados en la revista Science, una de las más prestigiosas en el área de la psicología, y cuenta actualmente con contaba con más de 55 artículos que se le reconocen con fabricación de datos, principal problema por el que se abre la investigación del caso. Como he mencionado, a lo largo del 2011 hasta el 2012 se realizó una investigación ya que se encontró que Stapel había modificado varios de los datos y las conclusiones o lo que se encontró dentro de sus investigaciones, pero esto lo miraremos más adelante. Encontraron que habían alrededor de 55 artículos e incluso también tesis doctorales. Entre estos se encontraron 16 artículos de Journal of Personality and Social Psychology, 9 artículos de European Journal of Social Psychology, 8 artículos de Personality and Social Psychology Bulletin, 5 artículos de Journal of Experimental Social Psychology y entre otros. Pero el más importante es el de uno que se encontró de Science. En el 2011, en Tilburg, el jefe de departamento de psicología social, Tilburg, recibió una acusación de fraude por parte de dos estudiantes de posgrado hacia Stapel. Previamente, este profesor ya había sospechado por una similitud de diferentes estudios. En base a sus sospechas, le comentó lo ocurrido al rector de la universidad, Philipp Ischländer. Stapel, al verse acorralado, se dirigió a la Universidad de Groningen, en donde fue el profesor de 2000 al 2006, lugar donde supuestamente había recogido datos para sus estudios. Pensó que con eso podría defenderse, pero al ver todo lo que había cambiado, decidió y una semana después, pues salió de la universidad y realizó una conferencia de prensa para anunciar su fraude. Los estudios relacionados con los fraudes, los estudiantes relacionados con los fraudes no compartieron la culpa, sino que todos los datos inventados eran supervisados solo por él, para posteriormente afirmar lo ocurrido usando psicología como motivación y una frustración al desorden de los datos totales sin una conclusión clara. Bueno, dentro de este caso podemos encontrar varias razones por las cuales Stapel cometió estos actos. Como principal razón tenemos la presión que ejercía la universidad sobre él. Tenía que sacar ciertos artículos cada tanto de tiempo para darle prestigio a la universidad. Y esto pues fue bastante presión para él, uno de los motivos por lo cual realizó estos actos. Otro de los factores para que se diera a la luz el caso fue que los estudiantes responsables de informar al director veían que Stapel era una persona muy amigable, muy carismática, pero al mismo tiempo era una persona muy solitaria. Entonces, al inicio de las investigaciones, Stapel simplemente llegaba, ponía, uy, vamos a investigar de eso, los estudiantes o los colegas decían, uy, perfecto. Y a las 2 semanas, al mes o al tiempo necesario, Stapel llegaba y decía, ya tengo los resultados. Y los estudiantes, en buena fe, le creían. Eso por un lado. También otra de las razones por las cuales se inició a sospechar de Stapel es que todas sus investigaciones habían llegado a una conclusión sin haber fallado ni una sola vez. Estos datos eran muy buenos para ser verdad, así que iniciaban a ser sospechosos. Por lo menos tendría que haber fallado una vez o que alguno de los datos haya sido erróneo para que así se desenvolvieran otros y pudieran llegarse a conclusiones. Encontramos que el momento de la falta, el modus operandi de Stapel, fue antes de someterse a la publicación. Es decir,
Stapel creaba los datos o los modificaba, luego se los presentaba a sus estudiantes y luego se presentaba a publicación el artículo. Adicional de que no solamente fueron la creación de los datos, sino también fue hacer las investigaciones falsas, es decir, lo que se mencionaba anteriormente, llegar a un sitio y decir, uy, tengo datos, miren que hicimos esto, pero en realidad no se hizo nada. Y finalmente a Stapel se le da el nombre de data fake. Tres problemas principales. Esto genera, en el caso de Stapel, una falta de moral, pérdida de tiempo y pérdida de dinero por ambas partes, por Stapel y por la universidad. Adicional a esto, se da una pérdida de confianza para la literatura científica. ¿Cómo podemos confiar en un artículo que está publicado en una de las mejores revistas si ese artículo no tiene bases sólidas y no son ciertas? Y por último, también esto puede dañar a las personas. Una investigación que sea falsa y que aún en un futuro pueda ser necesaria para, no sé, curar a alguien, evitar que alguien muera o en situaciones muy complejas, si la información es falsa y no es cierta, puede estar en riesgo la vida de la persona. Debido a todas las faltas que cometió Stapel, se puede llegar a la conclusión de que inicialmente todos sus documentos efectivamente fueron retirados, se les quitó toda credibilidad y quedaron completamente retractados. Además, Stapel perdió su trabajo de la universidad en la que estaba como maestro y perdió todo ese nivel de investigador que él tenía. Aparte de que dejó en duda la revista de Science, que nuevamente porque se supone que tenían unos revisores muy buenos, de muy alto nivel, y eso hace que las investigaciones científicas ahí publicadas tengan cierta duda y se genere cierta incredulidad hacia los nuevos documentos que sean publicados. Después de lo sucedido, un año después específicamente, Stapel publicó un libro propio llamado Unstoring, en el que es una especie de autobiografía de alrededor de 150 páginas, en la que él habla en un punto de vista de primera persona de su historia y de cómo y por qué realizó las faltas que él hizo, hablando en forma de disculpa hacia la comunidad científica, pero además hablando sobre cómo esa presión que había en la academia por publicar de forma tan seguida de artículos tan altos en nivel, lo llevó a cometer las faltas que él hizo. Después de la publicación de este artículo, esto impulsó a una especie de manifestaciones en contra de esa presión que le generaba a los investigadores la publicación. Aquí tenemos algunas de las bibliografías que utilizamos para recolectar información sobre el caso. Y por último, agradecerles por escuchar.